vez más. Agradecemos al Señor porque nos permite estar nuevamente aquí en la casa del Señor para alabar y aprender más de su palabra. Gloria al Señor. Así que vamos a continuar en este capítulo 10 del libro de Levítico. Hemos ido viendo cómo Dios obra en su poder, su soberanía y también en misericordia. Un Dios que hace justicia y que no deja pasar por alto la desobediencia del ser humano, ¿verdad? Hemos estado viendo en el capítulo 10 a Nadab y Abiú, fuego extraño, ¿verdad? Ofrecieron sacrificio, hicieron fuego que Dios no le había ordenado y vimos la consecuencia, ¿verdad?, de ello en esta desobediencia. Hemos visto a Aarón, Eleazar y a Itamar que debían de permanecer ahí dentro en el tabernáculo. ¿Recuerdan por qué razón ellos tenían que permanecer en el tabernáculo? No se les permitió salir de ahí. Estaban en tiempo de... ¿Cómo era? Estaban en el templo porque estaban purificando. Se me fue la idea central que tenía yo de Estaban purificados. Y no tenían, claro, por causa de que si salían podían caer en una desobediencia por un mandato que ya Dios le había dado a Moisés, que no podían salir allí durante 7 días, que tenían que estar. Sí, y hay una razón más. ¿Por qué más? La consagración. Porque tenían el aceite de la unción. Esa era la otra. Tenían el aceite de la unción. O sea, no podían salir de ahí, tenían que permanecer ahí en el tabernáculo. O sea, después que murieron sus dos hermanos, cuando salió fuego de la presencia de Dios y lo consumió por desobedecer, entonces Moisés le dice que no salgan del tabernáculo porque ellos tenían el aceite de la unción. Vimos que Moisés habló y vimos el silencio de Aarón, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver lo que dice Dios. Hemos visto, ¿verdad?, que todo ese proceso de estos dos hijos de Aarón, el luto, que ellos no debían de guardar luto, ¿cierto? No pudieron tocar a su familiar ahí muerto, tuvieron que sacarlo. Unos primos de Aarón fueron los que sacaron, pero Aarón y sus hermanos no podían tocarlo porque ellos no podían contaminarse, ¿verdad? Tuvieron que mantenerse ahí tranquilos en el tabernáculo, ¿cierto? Entonces hoy vamos a ver a partir del versículo 8, vamos a leer y hasta el versículo 11. Dice el versículo 8 del capítulo 10 de Levítico: después el Señor le dijo a Aarón: tú y tus descendientes nunca deben beber vino
ni ninguna otra bebida alcohólica antes de entrar en el tabernáculo. Si lo hacen, morirán. Esta es una ley perpetua para ustedes, que se cumplirá de generación en generación. Deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro. Y deben enseñarles a los israelitas todos los decretos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Entonces, hoy vamos a ver a Dios hablándole a Aarón y a sus dos hijos lo que no debían de hacer y lo que sí tenían que hacer, ¿verdad? Entonces vamos a ver primeramente en el contexto bíblico el por qué Dios le dice a ellos que hasta ahí, cuando coman, cuando vayan a hacer sacrificio, cero vino, ¿cierto? Parece que ellos comían ahí dentro cuando hacían los sacrificios y se ve que ahí dentro ellos tenían vino para beber. Y sus dos hijos, Nadab y Abiú, se embriagaron y por causa de esa embriaguez cometieron el error de coger fuego de donde Dios no le ordenó y quemar incienso, que tampoco ellos estaban autorizados para hacer el incienso, ¿cierto? Bueno, como ya hemos visto eso, vamos a ver el contexto ahora. ¿Por qué entonces Dios le prohíbe a ellos beber vino? En las religiones paganas, como las de Canaán o Babilonia, era común que el vino y el alcohol formaran parte de sus ceremonias religiosas. Cuando ellos hacían ceremonias a los dioses a que ellos adoraban, era costumbre de ellos, o sea, el vino, la sidra, todo lo que contenía alcohol, formaba parte de esa ceremonia. Los sacerdotes y los seguidores se embriagaban para sentirse más cerca de sus dioses o para alcanzar un estado de éxtasis espiritual. O sea, el vino o el alcohol era parte de ese rito. Esta ceremonia a menudo incluía fiestas descontroladas, bailes intensos y orgías relacionadas con dioses como Baal o Marduk. El vino se usaba como una forma de conectar con lo místico, pero esto generalmente llevaba a comportamiento de desenfreno y exceso. Por esta razón, Dios le dice a Aarón y a los sacerdotes, alto aquí, porque ya esto se estaba convirtiendo en un acto más, igual que a esos dioses paganos. Y Dios marca la diferencia, hace la diferencia. Él es un Dios santo, Él no es un Dios pagano. Entonces, cuando el ser humano empieza a hacer cosas semejantes para adorar a Dios,
Dios le pone un stop, dice, espérate, que yo no soy semejante, yo soy aparte, yo soy único. Único Dios, ¿verdad? Y Dios le prohíbe beber vino antes de entrar en el tabernáculo, según los versículos que hemos leído. Es decir, cuando ellos fueran a servirle, no podían estar ebrios. Los sacerdotes necesitaban estar sobrios para que sean capaces de distinguir entre lo santo y lo común. Distinguir entre lo santo y lo que es común, ¿verdad? Entre lo inmundo y lo impío, según el versículo 8 y el versículo 9. Y esto es muy importante, que cada uno de nosotros también podemos distinguir qué es lo que pertenece a Dios, qué es lo que agrada a Dios, y cuáles son las cosas que son comunes, o sea, lo que hace el mundo. Cuando yo hago las cosas que hace el mundo y también quiero hacerlo porque yo también soy cristiano, yo sirvo a Dios y también pienso que a Dios le puede agradar, no. De hecho, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que dice, no sean partícipes con las cosas del mundo, ¿verdad? Pablo dice, vergüenza, ¿no? Participar de lo que ellos hacen. Entonces, en el versículo 8, el vino provoca la alteración de los sentidos, lo cual no permite tener una mente clara, sino entorpecida por el alcohol. En suma, o sea, en total, lo que Dios quiere decirle, Dios le pide a los que se acercan a Él que sean sobrios, ¿verdad? Que sean sobrios. Entonces, Dios le habla a ellos, Dios le habla a Aarón y a su hijo, para enseñarle la responsabilidad que ellos tienen. ¿Cuál era la responsabilidad que tenía el pueblo, no el pueblo, los sacerdotes? ¿Cuál era su responsabilidad? Enseñar a los israelitas, enseñar al pueblo, según el versículo 10 y el versículo 11. O sea, ven, ellos tienen que cumplir un deber con Dios, una responsabilidad suya personal con Dios, pero también tienen una responsabilidad ante el público, ¿cierto? Ellos tenían que purificarse ellos tenían que ser conscientes a qué Dios ellos estaban sirviendo, a un Dios que no le vale todas las cosas. Y luego ellos tienen que enseñarle eso al pueblo. O sea, si ve el ejemplo personal de ellos, o sea, ellos tienen que predicar, enseñar con su propio ejemplo, pero también tienen que enseñarle lo que dice, lo que Dios había, dice el texto bíblico, lo que ha dado por medio de Moisés, lo que Dios le dijo a Moisés, lo que Moisés había enseñado al pueblo y a los sacerdotes, pues la responsabilidad ahora de los sacerdotes, enseñar todo lo que Dios le había dicho a Moisés. Lo que Dios quiere enseñarle es que Él no es como los dioses de otras naciones. No le agrada que se acerquen a Él como si fuera un Dios común, desvaneciendo su santidad. O sea, cuando nosotros nos igualamos a Dios, porque muchas veces nosotros, los seres humanos, nos queremos igualar a Dios y minimizamos a Dios.
Entonces, cuando esto está sucediendo, Dios corta, Dios te da un aviso. Puede ser a través de que tú estés leyendo la palabra y te encuentres, te choque, ¿verdad?, con las escrituras. Puede ser que Dios use a otra persona para que te dé un mensaje. De muchas maneras Dios te va a reprender. Y Dios te va a decir que lo que tú estás haciendo no está bien. Además, cada uno de nosotros tenemos una conciencia, tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro, ¿verdad?, que nos reprende, que nos enseña, que nos capacita, que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces, tomar vino en el santuario es igualarlo a los dioses cananeos y egipcios. Porque eso era lo que hacían los sacerdotes que hacían culto a esos dioses paganos. Y los hijos de Aarón estaban haciendo lo mismo. Lo mismo que hacían esos sacerdotes a esos dioses paganos, era lo mismo que estos dos chicos estaban haciendo. Dios dice hasta aquí. No terminó, ¿verdad? Cuando Dios ordena que deben distinguir entre lo santo y lo profano, aquí es porque guía al sacerdocio a tomar decisiones espirituales que traigan gloria a su nombre. No es una prohibición, sino una protección para que no haya consecuencia. Éxodo, capítulo 19, versículo 10 hasta el versículo 12. Veamos lo que dice Éxodo 19. Versículo 10. Después el Señor le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Las diferencias entre los dioses paganos y el Dios que el pueblo de Israel adoraba y adora, y nosotros adoramos, tiene una gran diferencia. ¿Por qué? Porque es un Dios que se revela. Un Dios que se hace visible, un Dios que tú lo puedes sentir, un Dios que tú lo puedes ver. Sin embargo, los dioses paganos nunca se le presentaban a la persona, nunca lo podían ver. Y nosotros lo podemos leer a través de las Escrituras. Los Baales y el profeta, cuando estaban clamando por fuego, ¿verdad? El profeta de Dios, ¿cómo se llama? Elías, ¿no? Clamaban a Dios por fuego y ellos se rasgaban, se hacían heridas, medio día ahí clamando y nunca hizo ni una sola señal. Sin embargo, solamente que Elías oró al Señor, no terminó de orar cuando ya el fuego había descendido. O sea, un Dios que escucha, un Dios que se hace presente. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad?, esa gran diferencia. Y Dios esperaba que los sacerdotes fueran los representantes de Él delante de Israel y de las naciones. ¿Se escucha bien eso? No solamente para Israel, porque el pueblo de Israel tenía que ser luz
a las naciones. O sea, los sacerdotes tenían que guiar al pueblo, adorar a Dios, y ellos tenían que ser luz. No solamente para ellos, sino para que todas las naciones pudieran ver a un Dios verdadero y creyeran en Él. Cuando nosotros leemos Éxodo, la salida del pueblo de Israel, a partir del capítulo 12 en adelante de Éxodo, ustedes podrán observar el gran temor que tenían cuando ellos iban pasando por las ciudades. Qué temor tan grande tenían la gente, qué miedo al Dios que adoraba el pueblo de Israel, porque ellos escucharon las 10 plagas en Egipto y cómo Dios había abierto el mar rojo para que ellos pasaran por ahí en seco. Y la noticia se fue expandiendo. Cuando ellos llegaron a Jericó, dice que tenían un pánico, estaban allí temblando, ¿verdad? Porque sabían. Y Rahab da testimonio del miedo que tenía la ciudad. Las naciones estaban conociendo el poder de ese Dios que adoraba el pueblo de Israel. Y a eso fue que Dios le llamó a ellos, a eso fue que Dios le escogió. En el verso 10, Dios ha ordenado no estar sugiriendo que no, no está sugiriendo, Dios lo ordena al pueblo que debían tener discernimiento. Es una ordenanza que Dios le ha dado a ellos. Discernir entre ¿qué? Lo puro y lo común. Esto tenían ellos que decir. Le dice esto porque ya ellos le conocían. Los versos que hemos leído en Éxodo, hemos visto, mira, aparte de lo que ya hemos mencionado, en Egipto, las 10 plagas, pasaron el mar rojo, le da agua en lugar de Mara, cuando llegaron que las aguas eran amargas, Moisés la convierte en agua dulce, agua potable. Y luego en la roca, capítulo 17 de Éxodo, le da agua que dice que corrió, que los campos se llenaron de agua y todos los animales ellos pudieron beber. Ellos vieron muchas señales de Dios. Y ahora Dios se le hace visible a ellos en el monte. 3 días purificándose porque Dios le iba a aparecer ahí. Y cuando ellos escucharon la voz de Dios, los truenos, los relámpagos que estaban ahí en esa montaña, tuvieron miedo y dijeron, no, Moisés, escúchalo tú, habla tú. Con él nosotros no podemos estar aquí. Tuvieron tanto miedo que se volvieron otra vez a su casa de campaña. Que ellos tenían conocimiento de Dios, que no es la primera vez que Dios se les manifiesta a ellos. Tenían pleno conocimiento. Que ellos podían discernir entre lo que eran los dioses paganos y el Dios verdadero a quien ellos adoraban. Y Dios le dice esto, porque ya ellos le conocían. Entonces eran capaces de hacer diferencia entre lo que era conforme a su naturaleza y lo que no era. Ellos tenían instrucciones de cómo acercarse a Dios. Su parte era hacer distinción entre lo que agrada a Dios o lo que no agrada a Dios. Y Dios ya haría su parte. ¿Qué es sobriedad? ¿Qué ustedes entienden por sobriedad? Esta palabra de sobriedad es un adjetivo
Es la capacidad que podemos ejercitar para no dejarnos encadenar por ningún tipo de influencia que nos aleje del buen juicio. Puede entenderse como moderación, templanza, abstinencia de alcohol. La Biblia muchas veces transmite la idea de ser sobrio, ser vigilante, estar alerta. Todo esto es de una persona que tenga su juicio bien claro, que no tenga la mente nublada por alguna sustancia como el alcohol o la droga o cualquier otro vicio que pueda hacerte estar fuera de una persona normal. Entonces, ¿cuáles cosas no nos hacen perder la sobriedad hoy día? ¿Cuáles cosas? Esto para que participen. ¿Cuáles cosas ustedes entienden que no nos hacen perder la sobriedad? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, si empezamos por el amor a los demás, El amor, la Humildad. humildad, obediencia. ¿Qué más? ¿Cuáles cosas? Te ayudan, La paciencia. paciencia, la comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, cosas que nublan el juicio. Sentimiento de orgullo, odio, rencor, ¿verdad? envidia, chisme, Entretenimiento, exceso de redes sociales, distracciones, codicia, envidia, la ambición, la política, hay muchas cosas que nos enredan a nosotros, que no nos dejan estar. ¿Cómo? Si tú estás hablando conmigo y yo estoy con mi móvil ahí en un juego, o estoy viendo TikTok, o qué sé yo, estoy en las redes sociales, estoy entretenido y tú estás hablando conmigo, ¿qué tú piensas que puede suceder? ¿Te estoy prestando atención a ti o estoy prestando atención al móvil? Estoy embriagado con el móvil, ¿cierto? Y hay personas que están tan ebrios con las redes sociales que hasta se les olvida comer. Están muriéndose de la sed, tienen hambre, se les olvida. Están ahí, son incapaces de dejar el móvil. Están bebiendo agua y están con el móvil ahí, mirando y bebiendo agua. Están comiendo y están con el móvil ahí. Están sentados. Yo he encontrado montones de personas, no solamente jovencitos ni adolescentes, personas mayores, 3 en un banco y cada uno con el móvil. No habla, ya se perdió ya. Está ebrio y es capaz de dejar el móvil un día por ahí. Tirado. Imposible. Eso me recuerda a una persona que me contó una vez que ella trabajaba en un casino y ella decía que habían abuelos allá en el país que se orinaban literal en una maquinita jugando por no pararse a orinar, por no dejar de orinar. Ella dice que varias veces le tocó a ella ir con la fregona A secar. por no despegarse de la maquinita jugando porque se orinaba. Qué vicio, ¿no? Es tremendo, ¿no? O sea, lo que queremos, hermano, que podamos entender
que no solamente el alcohol nos hace a nosotros estar ebrios, fuera de nuestros sentidos normales. O sea, hay muchas cosas que nos desenfocan a nosotros, hay muchas cosas que nos hacen estar fuera. ¿Cuántos niños quejándose porque los padres no le escuchan? ¿Cuántos niños quejándose porque no le ayudan a hacer los deberes porque están en las redes sociales? O sea, yo conozco padres que tienen juegos en los ordenadores y están ahí tiqui, jugando carreras de coche o peleas y cosas en los ordenadores. ¿Cómo le llaman? No recuerdo estas máquinas que tienen ahí. PlayStation, qué sé yo, los juegos, esto. No estoy hablando de adolescentes, personas mayores. O sea, y Dios lo que quiere es que las personas que les sirven a Él, que se acerquen a Él, sean personas que sepan lo que están haciendo, que sepan a qué Dios tú estás agradando y que debes de dedicarle tiempo a Él para tú tener esa relación personal con Él. Debemos evaluarnos a nosotros mismos y mantener una vigilancia constante sobre nuestros hábitos, comportamientos, pensamientos, gustos y amistades. Cuando detectamos algo que nuble el juicio, por pequeño que sea, que pueda alejarnos de comunión con Dios, debemos trabajar en ello. O sea, una vez que nosotros nos damos cuenta que hay algo ahí que no es normal, algo que nos está desenfocando del propósito de Dios, algo que nos quite el tiempo de nosotros estar con Dios, debemos de detenernos y decir, esto me está quitando el tiempo de Dios, y echarlo a un lado. ¿Qué es discernimiento? El discernir, ¿verdad? La cosa. Discernir tiene que ver, según el diccionario de la lengua española, conocer la diferencia que hay de unas cosas a otras. Esto es discernimiento. Y la Biblia nos manda a nosotros a discernir. Discernir, escucha bien, los tiempos, discernir los espíritus también. ¿Y qué es otra cosa nos manda a discernir? El bien y el mal. O sea, la Biblia a nosotros nos marca pautas para que nosotros podamos agradar a Dios. Discernir, o sea que yo tengo que saber cuáles son las cosas que son mal, que no agradan a Dios, cuáles son las cosas que agradan a Dios. El diccionario bíblico, escucha lo que dice el diccionario bíblico, es la habilidad de poder decidir entre la verdad y el error, lo bueno y lo malo. El discernimiento es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad. Pero igual te quedaría ahí, ¿y qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Entonces, discernir quién es el que da la vida, quién es la verdad. Entonces, elegir, ¿verdad?, lo que es. Para que podamos participar, que no se me duerman, existen prohibiciones, así para los creyentes en Cristo como
hubo esa prohibición allá en el Antiguo Testamento. ¿Existe? Yo tengo una duda. Ahí decía que no podían beber ni vino ni nada alcohólico, ¿no? Pues si estaban al tabernáculo. Lo sabía. Si yo soy el tabernáculo y tengo que dar la palabra a los de fuera, no puedo beber ni vino ni alcohol ni nada, nunca, ¿no? Nunca. Así es. Pero, Sí, o sea, pero- nunca, porque yo estoy todo el día, soy sacerdote y tengo el tabernáculo. Nada, nunca. Ni en sueños, ¿no? Eso es. Mira, David. Si jugara a la lotería y adivinara como eso, me sacara todos los días. Pruébalo. Tú pruébalo si eso lo repartes. Eso es prohibiciones también. ¿Eh? Eso es prohibiciones del juego. Sí. Somos templo y en el templo, o sea, en el tabernáculo estaba prohibido tener vino. O sea, ahora cuando- Tenía que estar sobrio. Sobrio. O sea, tú deduces y entonces discierne, como nos manda a discernir entre lo que agrada y lo que no agrada. Tú eres tabernáculo. Si en el tabernáculo estaba prohibido que hubiera bebida alcohólica, porque tenían que estar, ¿cómo? Sobrio. Sí. Si en un momento tú te bebes, qué sé yo, un par de copas de vino, porque tú dices, bueno, yo hoy no voy a predicar. Hoy no voy a la iglesia, hoy no hay culto, hoy me puedo beberme 2 copas de vino o un vino, qué sé yo, hoy puedo aprovechar. Y si te toca predicarle a alguien por ahí, y si en un momento te llaman, que hay enfermo que quiere que tú vayas a orar por él. O si tú tienes que predicarles algo, ¿cómo lo haces? O sea, que no está prohibido. No está prohibido, pero tú tienes, nosotros somos tabernáculo de Dios y nosotros tenemos que estar como somos sacerdotes. Somos sacerdotes, o sea, siempre tenemos que estar ministrando la palabra del Señor y tenemos que tener la mente sobria. No ebria, sino sobria. Fíjate, no se prohíbe. La Biblia dice, no embriague. No embriague, la Biblia no te prohíbe. Y a los sacerdotes, Dios ahí, como lo hemos leído, Dios no le prohibió que no bebieran nunca. Le dice nunca cuando vayan a ofrecer, pero que ellos estaban todos los días ofreciendo. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿y cuándo entonces podían beberlo? Como estaba comiendo. Porque era todos los días, ellos hacían sacrificios de la mañana hasta la tarde, todos los días estaban haciendo Pero había sacrificios. turnos, ¿no? Con todos los que son. Habían turnos, No, es verdad. no todos los sacerdotes hacían el servicio todo a la vez. A la hora de comer es posible porque si tenían vino allí podían comer. O sea, no podían hacer un exceso, tenían que estar sobrios. Tenían que estar sobrios. Pero nosotros sí que no tenemos turno, o sea, nosotros estamos todo el rato. A ellos les prohibieron ahí, pero es que a nosotros no podemos hacerlo nunca. Porque no tenemos descanso. No, el asunto aquí es que aquí le dice cuando vayan al tabernáculo no pueden hacer uso de vino. Porque tienen que hacer el ejemplo a los demás. Ahora tú Es eres. lo que nos manda al tabernáculo. Pero es que hoy en día no es solamente vino, es que nos estamos hartando de bebida energizante, que es peor que el vino. Entonces, es que vamos a hacer un equilibrio a ver lo que es bueno y lo que es malo. Hay muchas cosas. A ver, Entre nosotros, porque hay muchos que se hartan de cigarrillo, hay otros que de bebida energética. Vamos a hacer un equilibrio y vamos a ver qué es lo que es el templo. Si son templos, tendré que cuidarlo yo de todas maneras. a ver, Eury. Sí, con relación a eso que dice Jacob, yo recuerdo que en mi país había alguien que decía, está bien, no bebe alcohol, pero se llena la barriga de fritura y de cosas, que el colesterol que va allí. Eso también es templo del Espíritu Santo. Él, para justificar su bebida, él decía, no, pero espérate, está bien.
yo me tomo mi alcohol, pero no me como toda esa fritura y toda esa grasa y todas esas cuestiones, porque eso también cuida el templo del Espíritu Santo. Y siempre buscaba la manera de justificar. Y una pregunta. Cuando mueren los hijos de Aarón, ¿estaba la prohibición? No, ¿Cómo es? no estaba la prohibición. Porque Dios le prohíbe a ellos A partir de eso. después que mueren los hijos, es cuando Dios entonces le prohíbe a ellos que cuando fueran a hacer sacrificio, No. que tenían que ir con la cabeza bien. Es que Dios vio que ellos estaban haciendo cosas que no eran sus cabales. Exactamente. Entonces, al venir a buscarlo con todo el conocimiento, con todo el raciocinio Así completo. es. Eso es. Eso es. Hay otros que son glotón. Pero, Y ese el peor pecado que hay de la vida. Bueno, Ahora- hay prohibiciones sobre estar con el juicio, como decía la hermana, claro, y no ebrio, sobre todo. Entonces, hay prohibiciones, porque la pregunta es si existen prohibiciones. Sí existen. Sí. Sí existen. Y una cosa es cuidar ya todo el templo, y otra cosa es cómo tú te presentas a Dios. O sea, todo va de la mano, pero no podemos tratar a Dios como común. Y como ahora el Evangelio es live, todo vale. Pero ahora dice que no todo nos conviene. Entonces sí hay prohibiciones. Porque Dios sigue siendo el mismo. Sigue siendo santo. Entonces, ahora hay mucho modernismo y tú te presentas a Dios muy hippie. Pero sabemos que para Dios no todo vale. Sí hay prohibiciones. Dios lo que quiere es que todo aquel que se acerque a Él se acerque conscientemente, sabiendo quién es Dios, qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios. ¿Sabe qué? Él no le prohíbe a ellos que no beban, pero cuando fueran a hacer sacrificio, cuando fueran a entrar al tabernáculo, tenían que ir sin haber bebido nada de alcohol, cero alcohol. Yo O sea, creo eso que- como cuando nos ponemos al volante, cero alcohol, ¿no? Entonces Dios pone el límite a toda la persona. Entonces, encontramos en el Nuevo Testamento, no embriaguez. Ahora, ¿qué entendemos por embriaguez? ¿Qué entendemos por embriaguez? Lo puedo conocer como borracho. Yo siempre digo una cosa. A ver, ¿qué cantidad de alcohol yo me tengo que beber para que supere la tasa de alcoholemia puesto al volante? Ahora es ¿Qué cero. cantidad? Porque media caña. Ahora es 0-0 ya. sí, pero entonces ahí yo me puedo dar cuenta, de lo que la Biblia dice, no embriaguez, porque si yo me bebo una cerveza y con esa cerveza ya no puedo coger un volante, o cuántas cervezas me tengo yo que beber, o cuántas copas de vino, o cuántos cubatas me tengo que beber para yo no poder coger un volante. Entonces ya con eso, ya yo tengo que saber que estoy faltándole ya a lo que la Biblia me dice a mí, que no me embriague. 0.5, ¿no?, de alcohol para yo coger un volante. 0-0. No, todavía la ley de 0-0 no Todavía no está, pero la quieren, sí que la quieren ya poner. La quieren poner. Entonces ahí ya me puedo yo dar cuenta ya que si la ley humana, Tienen sangre entera. si la ley humana tiene límite en cuanto al alcohol, entonces Dios también nos ha puesto a nosotros límite, ¿no? O sea, cuando ya yo me he bebido alcohol, que ya no estoy bien, que siento ya adormecimiento en el cuerpo porque ya estoy pasándome, ¿no? O sea, entonces tenemos que someternos a lo que las escrituras nos mandan. Siempre yo apelo al sentido común, tanto en la política como en el ser humano.
el muy a la derecha es malo y el muy a la izquierda también. Y tiene que haber un equilibrio en el ser humano, de estar plenamente convencido de quién soy y qué es lo correcto, porque hasta el agua que no tiene alcohol, si me cedo mucho de beber agua me puede hacer daño también a los pulmones. O sea, hay que tener un sentido común y estar de una manera sobrio. Todo en exceso Porque, es malo. porque no es solamente en una bebida o en lo que sea, es que hasta en la manera de hablar yo tengo que estar sobrio. Porque si me vuelve la lengua, me estoy pasando más que si bebiera 10 botellas de vino. O sea, hay muchas cosas que nos excedemos y tenemos que mirarlo todo. El sentido común, que es lo que yo digo, me hace verlo todo. No me hace ver solamente una cosa, es todo. Y ahí entonces me hace centrarme a una realidad de la vida de quién soy entonces. Sí, hemos visto una serie de cosas que hemos leído, ¿verdad? Las cosas que no nos dejan estar sobrios, ¿verdad? Entonces, prohibiciones. Hoy día tenemos prohibiciones en el Nuevo Testamento. En otro contexto, sí. En otro contexto. Porque no es porque Dios ha cambiado, sino porque Dios es un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios que tiene misericordia. Y como hemos hablado, las leyes del Antiguo Testamento ya no se aplican literalmente al creyente en Cristo, que hoy se acerca con confianza a la presencia de Dios. O sea, Dios no ha cambiado. Dios ha hecho un nuevo pacto para que la persona se acerque a través de Jesucristo. Pero la santidad, Dios la ha permanecido, ¿verdad? Y ha dicho, sé santo porque yo soy santo. Pero eso no significa, o sea, de que hoy día nosotros tenemos prohibiciones en otro contexto. Eso no significa que debemos de adorar a Dios de cualquier manera. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue exigiendo que se le adore como Él desde el principio, desde la creación, ha determinado que el ser humano debe de adorarle. Dios sigue demandando pureza y santidad, en especial para que podamos anunciar sus virtudes sin que nadie nos señale. O sea, cuando alguien me apunta a mí porque yo estoy haciendo algo mal, entonces ya yo estoy faltando, ¿verdad? Porque ya estoy dando a demostrar que no estoy haciendo las cosas bien delante de Dios. O sea, si tú, por la palabra, no porque tú pienses, porque muchas veces juzgamos solamente porque yo pienso que eso está mal. O sea, pero ¿qué dice las Escrituras? ¿Qué dice la Escritura? Porque yo, para corregirte a ti, yo tengo que ir a la Escritura. Mira, la Escritura dice que tú no debes de hacer eso. ¿Cierto? Para yo poderte corregir, no porque yo piense que está mal. Levítico es donde de verdad conocemos a Dios, ¿no? Es donde Él está diciendo todo lo que le gusta, cómo le gusta, dónde le gusta y cuándo le gusta. Yo tengo la misma pregunta que la semana pasada. Ahora estamos en la gracia, para aquí y para allá, que Dios sigue siendo el mismo, yo estoy conociendo lo que a Él le gusta, pero yo hago lo que quiero. Como Él es bueno, es misericordioso y todas estas cosas, no estamos abusando de su gracia. Abusamos. Es como si yo te digo las normas de mi casa, pero yo soy muy buena persona, y cuando entras, como soy tan bueno, pues igual... Iba a decir la tontería. Si
Si yo digo que en mi casa se me ha sentado, y tú vas, como un bueno me vas a decir, no sé, mentira, es que no se me ocurre otra cosa. Estás abusando de que yo soy bueno, ¿no? Sí. Por mucho que te perdone. Hay cosas que nosotros es como si nos relajamos y pensamos que Dios es igual que yo. Porque O sea, que es que Dios es tan bueno, que Dios es tan amoroso, que Dios es tan perdonador. Un día corregí a una persona y me dijo, pero es que ustedes piensan que Dios es un Dios que siempre está castigando. No es que Dios siempre está castigando, pero la Biblia no ha cambiado. O sea, Dios, el Dios de las Escrituras es el mismo Dios de todo los tiempos. Lo que la Biblia prohíbe, yo no puedo darme el lujo de violar lo que Dios ya ha ordenado que no se debe de hacer. Si no, unos dicen, de algo me tendré que morir. Sí, pero saben que está mal y lo siguen haciendo, ¿no? Así muchas veces somos nosotros. Porque en el versículo este dice el vino, pero dice las bebidas alcohólicas. Que ese es, como dice, no le dice eso, exacto, ¿no? No dice el vino, o sea, nombra las bebidas alcohólicas. Entonces yo sé que a Dios no le gusta eso y que lo prohíben en el tabernáculo. Con esa lógica, si yo soy el tabernáculo, vuelvo a decir, da igual los excesos de otras cosas. Ahí explícitamente dice alcohólicas, ¿no? Las bebidas alcohólicas. Si yo veo eso, yo bebo vino, está por la tarde o al mediodía porque no tengo nada que hacer, porque me apetece, estoy faltándole a Dios porque... Pero no te lo prohíbe. Pero el espíritu A ver, espera. prohíbe. Espera un momento, a ver si me entiendes. Él prohíbe dentro del templo, del tabernáculo, prohíbe beberlo. Si yo ahora mismo soy el tabernáculo, no puedo beberlo, nunca. Tú tienes que estar, lo que no te puede embriagar. La Biblia dice, no embriagues Pero con vino. ¿dónde se cambia la prohibición de ahí a...? Lo que pasa es que había en otras fiestas que no bebían vino. Sí, pero... De hecho, a ver, es que a veces confundimos lo que es la embriaguez con las prohibiciones. A ver, Pablo a Timoteo, y esto no estoy justificando, Pablo a Timoteo, porque le sufría de mucho dolor de estómago, Pablo le dice, cuando tú comas, bébete una copita de vino, ¿no? O sea, Pablo era, Timoteo era un pastor. Pablo no le está diciendo que se embriague, Pablo está diciendo que se beba una copa de vino con la comida. La Biblia dice, no embriagues con vino, o sea, él no está prohibiendo. El mismo Jesús bebía vino y te lo puedo demostrar por la Biblia. O sea, él no se emborrachaba, pero él sí que bebía vino. Lo que no se puede embriagar, a lo que yo digo, perder el conocimiento. ¿Qué cantidad me puedo beber que me haga? Ahora yo como pastor no lo bebo ni le digo a nadie que lo beba. ¿Por qué razón? Porque puede ser, yo he estado en reuniones, me han invitado a comida con pastores y ellos ponen su vino ahí y yo no lo bebo. ¿Pero por qué razón? Por el testimonio de los demás, porque puede ser que haya una persona que haya tenido problemas con el alcohol, que haya sido alcohólico, nuevo creyente, y me ve que yo me la bebo, que me bebo un poquito de vino, y dice, pues si el pastor se bebe un poquito de vino, yo también. Entonces lo estoy haciendo pecar. Lo estoy haciendo a que esa persona vuelva a recaer nuevamente en el alcohol. Entonces hay muchas cosas que yo tengo que ser consciente, como dice Jacob, tengo que sopesar las cosas y tengo que medirme, tengo que hacer las cosas bien, correctamente, para no ser tropiezo a otra persona. Entonces eso hay que sopesarlo. ¿Estás Euri y luego? Hay también que lo que dice el pastor es algo que tiene mucho peso, ¿sabes? El cuerpo todos los días no amanece igual. El ser humano todos los días no está igual. Todos los seres humanos no
respondemos igual ante una determinada sustancia. Yo he escuchado a los bebedores, a los que toman mucho, oye, ¿qué me pasó hoy? Que me bebí esta cerveza y mira, estaba mareado completamente. Yo estoy acostumbrado a beber mucho, y hoy me bebí esa. O sea, eso suele pasar y puede pasar, sí o no, dependiendo de la persona, el día, el momento y cómo se encuentre el estado de ánimo de esa persona ese día que se tomó esa copa. Pero es que mi punto... O el lunes, cuando punto es ese. el fin de semana en el trabajo, Y ya por está ejemplo, a los llegado. compañeros, llegan el lunes con un malestar, Sí. el fin de Mal. semana, sí, no, Exacto. Ahora, Bueno, entre todos lo descubriremos, pero recuerden, nosotros somos el templo. Entonces, el problema de Nadab y Abiú es que cuando ellos se acercan a Dios como estaban acostumbrados, como adoraban a los dioses egipcios. Que esos dioses se adoraban con vino, con sidra, al punto de que ellos tenían como esa claridad que se tenían igual como las dos. Entonces, en ese contexto, ¿no? En ese contexto me ayuda a entender que como yo como templo tengo que tener cuidado con las cosas que me nublan el juicio. Yo tengo 44 años y yo veo una Sandy y yo lo siento, porque yo no estoy acostumbrada. Y entonces me nublaría el juicio. ¿Ves? O un exceso de emociones. O sea, ¿qué me impide a mí adorar a Dios como Él puede ser adorado? Entonces ya ahí a empezar a ver, que si una copa, que si dos copas, eso ya es otra cosa. O sea, la pregunta es, ¿qué me impide adorar a Dios como Él debe ser adorado? Porque yo soy el templo. Ahora, lo que dice David, yo estoy de acuerdo con lo que dice David, yo soy el templo. Entonces, porque de un Dios personal, las cosas que me impiden adorar a Dios como Él debe ser son las que yo busco en mi vida. Entonces, Dios le dice, como yo no soy Baal, como yo no soy Quemos, miren, ni siquiera tomen vino, porque había fiestas que ellos bebían vino, pero sí que vino. No me van a permitir verme como yo soy, no me lo tomen. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, luego a Corintio, que era una iglesia demasiado moderna y muy carnal, Pablo le dice del vino. O sea, cuando tú tienes algo y tú lo pones en el lugar de la adoración a Dios, a Dios no le va a gustar. Entonces, eso es porque nosotros somos el templo. Y puede ser la bebida, como puede ser un trabajo. Y es eso, entonces, mirando el contexto, podemos deducir y hacer un equilibrio, no ir ni a la derecha ni a la izquierda. está Jacob y luego Daniel. Sí, ahorita estuvimos hablando, se dijo sobre el tiempo de la gracia, como que este tiempo hace que la persona pues abuse de la confianza de Dios, ¿no? Pero es que esto no es cuestión de ahora, es que el ser humano siempre ha abusado de la confianza de Dios. Que cuando estaba la ley, abusaban de la ley. Lo que llevaban la ley, cuando Jesús viene, tiene que amonestarles porque dice, le ponen carga a los demás, que ellos con un dedo no quieren ni siquiera moverla, pero se la ponen a los demás. O sea, abusaban de un exceso de lo que era la ley y se iban hacia los extremos. Encima, pues cuando Jesús viene, tiene que decirle a los fariseos la cosa, pues, y fueron muchos sermones que tiene que llamar a los fariseos que viva hipócrita porque supuestamente estaban para hacer cumplir la ley, pero ellos no la cumplían. Ahora, cuando veo a un nivel exagerado algo que es, me voy a mi país, había una iglesia que hablaban de santidad, pero la santidad era la vestimenta. Y las mujeres no iban al salón, andaban con la greña para arriba, parecía una escoba, y todavía hay, porque no iban al salón porque eso era pecado. Si Dios dice que ama la limpieza y que es un Dios de orden, yo creo que entonces o nos estamos equivocando o estamos mirando a Dios como que yo quiero estar por encima de él, porque tiene que haber lo que digo, hay que sopesar las cosas y tener un equilibrio de saber
a dónde voy, a dónde me meto y dónde no tengo que estar. Como ser humano y como cristiano también. Daniel. Vea, pastor, que yo no sabía si decirlo, porque como nadie lo ha dicho, yo creo que tal vez esté en lo correcto. Pero conforme a lo que ha dicho David, yo creo que en ningún momento deberíamos de beber bebidas alcohólicas, porque dice Lucas capítulo 12, verso 35, que tenemos que estar vigilantes y preparados para cuando vuelva Jesús. Entonces, no me imagino a Jesús volviendo y nosotros con una taza de vino. No sé si... Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Yo estoy totalmente de acuerdo. Un cristiano no debería de probar bebida alcohólica. Nos pone tristes, todos deprimidos y todo eso. Estoy totalmente de acuerdo. Es que debería de ser así. Ningún cristiano debería de hacer uso. Sí, porque sí, un día te bebe una, pero dices, bueno, no me pasó nada. Ya después dentro de unos cuantos días te bebe dos. Y cuando viene a ver ya te está ya. Pero como cristianos tenemos que estar sobrios. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, manda a estar sobrio. Se le pide ser lleno del Espíritu para tener una mente controlada por Dios. Dice, no embriaguez con vino, lo cual es disolución. Antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cierto? Ahora, a ver, yo digo, que cuando Cristo venga, como dice el hermano, ¿no? Si cuando venga Cristo me encuentra con una copa de vino, O borracho. pero ¿y si me encuentra con un corazón lleno de odio? Igual. Es que Eso no justifica el vino. pero que es que no es solamente un alcohol, es que es un corazón dispuesto y puro, que no es solamente vino. En todos los ámbitos, en todo lo que te nutre a ti. Tenemos que ver ahora que en ese tiempo solamente existía el vino y la sidra, que era lo que se hacía en ese entonces. Pues ahora hay whisky, entonces le digo, bueno, no hay vino, no, pero hay whisky sí. No, en el versículo pone bebidas alcohólicas. Sí, sí, hay otra Biblia que dice sí. Sí, pero no, nos estamos yendo del contexto. No es eso. Lo que quiero es que no es solamente una cosa. Es que como cristiano, tiene que haber un corazón lleno de amor, lleno de templanza, de cordura, de estar plenamente convencido de saber quién es Cristo en mi vida. Sí, hay una lista. No es solamente una, es que todas las cosas me perjudican. En el Nuevo Testamento encontramos un texto bíblico que dice que ni los borrachos, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los hechiceros, ni los mentirosos, ni los fornicarios, ni los adúlteros heredarán el reino del cielo. O sea, ninguno de ellos entrará al reino del cielo. O sea, ahí incluye los borrachos, los que beben alcohol. Pero hay una lista de cosas que nosotros tenemos que separarnos de ellas. Pero nos vamos de contexto porque estos dos chicos mueren porque ellos están igualando a Dios con los otros dioses paganos. Entonces Dios no acepta que nosotros le adoremos a Él de otra forma que a Dios no le agrada, que no es lo correcto. Entonces, ¿qué nos manda a nosotros las Escrituras? A ejercitar el dominio propio. A los líderes se les pide un comportamiento de integridad. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. Y entre otras cosas nosotros encontramos en las Escrituras. Entonces, estar sobrio no es solo evitar el alcohol, sino también evitar cada día la falta de control en la forma en que nos representan a cada uno de nosotros las emociones, pensamientos, entretenimiento. Evitar pecados en los que reincidimos, envidia, chisme, quejas, orgullo,
evitar malas influencias, todas estas cosas también, como ya lo hemos hablado, debemos de evitarla, ¿verdad? La importancia de permanecer sobrio. ¿Cuál es esa importancia? Primero, porque tenemos un enemigo que se aprovecha de nuestras debilidades. Y si estamos desenfocados, es fácil que caigamos, ¿verdad?, en la garra del enemigo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Segundo, porque somos luz, Mateo capítulo 5, versículo 14. Debemos reflejar a Cristo. Nuestra meta diaria es que otros vean a Cristo en nosotros. Somos luz, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, los sacerdotes, todos ellos eran luz a las naciones. Y nosotros somos luz, ¿verdad?, a la sociedad que no conoce a Cristo. ¿Qué aprendemos de Dios? Aquí. Bueno, aprendemos de Dios que Dios instruye a los sacerdotes, demostrándole que aún ellos están en sus planes, dentro de los planes de Dios. O sea, Dios habla la verdad con gracia. Dice un teólogo, la gracia sin verdad es engañosa. La verdad sin gracia sería condenación. ¿Ya lo que dice? La gracia sin verdad es engañosa. La verdad sin gracia sería condenación. Es una gran verdad, ¿verdad? Dios le muestra el camino. Deben tener discernimiento y deben enseñar al pueblo. ¿Tú qué aprendes de esto? ¿Y cómo lo aplicaría a tu vida? ¿Qué aprendemos? Hemos hablado bastante, ¿verdad?, acerca de lo que Dios quiere, cómo Él quiere que tú le conozcas, cómo Él quiere que tú vivas, cómo Él quiere que tú le sirvas a Él, y lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Aprendo de Dios que Él es un Dios santo, que Él es un Dios puro, que Él es un Dios que no tiene compañerismo. Él es un Dios único, como Él le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Fuera de mí no hay ningún otro Dios. Él es único, o sea, Él no tiene socio. Él es único. Entonces, yo no sé qué tú aprendes de Dios, de lo que hemos estado viendo en esta noche, pero ¿cómo lo aplicarías a tu vida? O sea, lo que hemos aprendido, ¿cómo lo podemos aplicar? O sea, hemos visto que Dios no toma por inocente al culpable. O sea, el culpable es culpable, ¿verdad? Y tiene su juicio. Un juicio justo, ¿verdad?, que viene de parte de Dios. Y como hemos visto en esta noche, hermanos, intentemos estar siempre como ebrio o sobrio. Sobrio, ¿verdad? Sobrio, o sea, que siempre podemos estar sobrio. Y una persona sobria está preparado en cualquier momento. ¿Para qué? Para cumplir con lo que Dios nos ha encomendado. ¿Qué Dios nos ha encomendado a nosotros? Predicar el Evangelio, ser santo, porque Él es santo,
y llevar el Evangelio a todas las personas, ¿verdad? Que necesitan. Entonces, tenemos que estar preparados. Que Dios le bendiga y que Dios te bendiga.